presidente de la República. Ayer fue martes. Pero hubo candidatos presidenciales inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro, Henry Falcón, el evangélico, y un exmilitar. Yo apuesto al evangélico. Yo creo que el evangélico va a ganar las elecciones. Imagínate el evangélico presidente de Venezuela rezando todo. ¿Viste el evangélico ese que está en televisión? Bueno, si llega el evangélico, adiós a la polar. Mira qué evangélica es. Oye, esa es una evangélica. Tiene dos defensas así. ¿Oíste? ¿Qué? Si llega el evangélico, adiós a la polar. No. ¿No? Los evangélicos son borrachos ahora. Son borrachos. Ya no. Ya te metiste con la religión, ¿vale? No, yo con la religión dije que los evangélicos hay de todo. Hay evangélicos sobrios. Ajá, hay evangélicos que beben. Claro. No estoy golpeando la mesa, no, ya, tranquilidad, paz, peace and love. Pero mira, bueno, y la MU le envió una carta a Henry Falcón. La MU. Pronuncia la D, la MUT. Mira, le envió una carta. No parece una vaca, no. Le envió una carta fuerte a Henry Falcón, ¿qué te parece? ¿Cómo se la envió? ¿Por correo, en burro o por teléfono? No, ahora se la envían por arroba, por Gmail. Por eso que llaman redes sociales. ¿Y qué pasó con Henry Falcón? ¿Se ofendió por eso? No, bueno, están peleados. Eso no tiene importancia. No tiene importancia. Llegó la sangre de Río. Bueno. Se peleaba que se caigan a golpes, a palos. Se sitien en una esquina. Bueno, la Mesa de la Unidad dice que Henry Falcón se separó de la unidad y del sentimiento democrático del pueblo venezolano. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿No te parece? O sea, hubo una división, pues, dentro de eso que llaman, como dices tú, la MU con D. Porque no te gusta. Tenemos al diputado Américo de Gracia en línea. Buenos días, Américo, un placer saludarte. Buenos días, Fausto, Fran. ¿Cómo estás tú? Días a todos. ¿Qué te parecen los acontecimientos? Bueno, como dice el personaje, que en pleno desarrollo, nada para mi gusto, pero interesante. Creo que van a ocurrir cosas o están ocurriendo cosas que nosotros aspiramos que se traduzcan para bien del país. Para bien del país, digo, para que salgamos de esta tragedia este año 2018, Dios mediante. Eso no va a ocurrir, chicos. Siempre ocurre lo peor. Déjate de ilusiones. Bueno, pero no seas pesimista. Pero es verdad, siempre ocurre. Coge la historia de Venezuela. Aquí había una excelente democracia. ¿Y en qué hemos terminado? En Nicolás Maduro. Bueno, pero entonces ocurrió algo bueno. Nicolás Maduro es bueno. No, que ocurrió algo bueno. Y se arruinó enseguida. Ocurrió algo bueno y todo el mundo dijo que era un desastre, que la democracia no servía, que ahí cooperan unos ladrones. Y apoyaron a los militares. Esa es la verdad. Cavamos la sepultura del país entre todos, chicos. No, pero no le hace bien al país que nosotros seamos portadores de la verdad, de la desesperanza. No desesperanza, de la verdad. Tiene que asumir la responsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad de decir qué culpa tienen los venezolanos de este desastre. O esto lo trajeron los americanos. Por supuesto que nosotros los venezolanos somos responsables o corresponsables de lo que está pasando. Nadie ha dicho lo contrario. Ahora, nosotros tenemos que ser portavoces de la esperanza, de cosas que deben ocurrir del milagro, para bien del país. ¿Pero qué debe ocurrir? Bueno, del milagro. Si han ocurrido milagros en otras partes del mundo, ¿por qué no en Venezuela? Hitler fue un milagro, Stalin fue un milagro. Ha ocurrido milagros exactos. Claro, pero Hitler fue un milagro. Acabó con media humanidad. Bueno, yo estoy hablando de milagros en positivo. Milagro también fue Mandela, milagro también fue Gandhi. Bueno, pero el milagro estaban mira, Mandela era un negro bueno y ahí todo el mundo estaba a favor de los negros buenos. Y entonces la gente apoyó al negro bueno. Entonces tenemos que buscar al negro bueno, así será, pues. O sea, bueno, el negro bueno aquí, mira, aquí tenemos un negro bueno. Mira,
Buenos días, Américo. Un placer saludarte. Te habla Fran Tovar. Negro bueno te entrevista. Hola, Estamos Fran, ¿cómo conversando estás? Muchas gracias. con Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar. Sí, Américo. Tú eres el lado optimista y Fausto es el lado pesimista. Mira, Américo, Dime. ¿cómo está la situación en el Estado Bolívar? Tengo información de que el oro, lo que llaman la grama, que en español significa gramo de oro, está en 7 millones de bolívares en transferencia y 3,5 millones de bolívares en efectivo. ¿Un kilo, un gramo? Un gramo. O sea, te llevas Un 10 gramo, gramos de oro en el bolsillo y ya hiciste la vida. Un gramo de oro, 7 millones de bolívares, correcto. En transferencia Sí, y 3,5 millones en efectivo. ¿Cómo está eso del efectivo en este momento allá? No, mira, el efectivo en Guayana es, me imagino yo, peor que lo que ocurre en Venezuela, porque allá venden el efectivo hasta el 200, el 150%, y eso forma parte de otra mafia que indiscutiblemente se manifiesta. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que Guayana, el Estado Bolívar, lamentablemente es la vitrina más fea del régimen, la más horrible, la que se traduce en sangre, se traduce en paludismo, se traduce en crisis hospitalaria, pero de la peor manera, de la peor tragedia. Y en época de la democracia, ¿cómo era eso? No, totalmente distinto, y eso hay que reconocerlo de manera pública, notoria, comunicacional. Yo creo que ya sobre ese particular no debe quedar absolutamente ninguna duda. ¿Tú crees que Chávez ha sido una desgracia para este país? Absolutamente. En eso no difiero para nada contigo, ni con la mayoría de los venezolanos que piensan hoy día, a raíz de lo que estamos viviendo, que eso es exactamente así. ¿Y Henry Falcón es una desgracia o una suerte para este país? En este momento una desgracia. Henry Falcón. Digo yo, sí. Henry Sí, Falcón, porque- el gobernador, ¿por qué está diciendo que es un desgraciado? Porque en la medida en que preste su nombre para, ¿cómo se llama? Convalidar, es la palabra, para convalidar un proceso, ¿cómo se llama? Un simulacro electoral que está en puertas para el 22 de abril, en esa misma medida pone o debilita la posición, o puede debilitar la posición, no la oposición, la posición de Venezuela en el contexto y en el marco internacional, cuando hoy Venezuela está recibiendo la solidaridad y la cooperación internacional de justamente deslegitimar al régimen en el marco internacional. Eso es como, para decirlo en frases criollas, hacerle el juego al régimen, y eso no se puede agradecer, y por eso califico sin lugar a duda como infeliz la participación del amigo Henry Falcón en el proceso electoral, una vez inscrito desde ayer con las tarjetas, bueno, que ya lo inscribieron, COPEI, MAS y Avanzada Progresista. ¿Cuál es la solución? ¿Tomar las armas entonces? Si no vamos a elecciones, la solución es tumbar al gobierno. ¿O qué vamos a hacer? ¿Ir a misa y rezarle a Dios para que tumbe al gobierno? No. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? La oración siempre es necesaria, pero no es... ¿Pero qué no se es- hace? Si no es por elecciones, Bueno, ¿cómo pero cambiamos ya de voy, gobierno? Pero a eso voy. Lo que pasa es que está Lo que pasa es que no demasiado llegas, agresivo viejo. No, sí llego. ¿Cómo Nosotros- se hace? Nosotros tenemos que seguir empujando la carreta como se hizo cuando Pérez Jiménez, como se hizo en todos los procesos dictatoriales en el mundo. No hay salidas mágicas, no hay un solo camino. Tenemos que abordar el camino internacional, el camino nacional, y por supuesto tenemos que buscar aliados, trascender a los partidos políticos. De esa es la idea del Frente. En Rusia, buscamos aliados en Rusia. Bueno, si son necesarios los rusos, ¿por qué no? En todos los gobiernos y en todas las situaciones históricas hay contradicciones. Los rusos no deben de ser la excepción. Los rusos están en Venezuela no es por Nicolás Maduro, es por sus negocios. Los chinos están por sus negocios. Los americanos van a estar es por sus negocios. Y los venezolanos, ¿por qué? Están porque no se pueden ir.
Todo Los el que venezolanos- puede se va. Está porque no se pueden ir. Los venezolanos, por supuesto, siempre van a haber algunos que se vayan. Millones tienen- millones se han ido, Está algunos bien, millones. pero la mayoría nos vamos a quedar. Yo Porque estoy no hay más convencido remedio, de porque que no hay forma Bueno, de pero irse. entonces vamos a apostarle a los que nos quedamos y vamos a instrumentar con los que están afuera procesos de que esos se conviertan justamente como lo son en efecto ahorita, en grandes embajadores de Venezuela en el resto del mundo, sensibilizando a la opinión pública mundial de lo que hoy se vive de manera trágica. Y en después nuestro que se país. sensibiliza a la opinión pública mundial, ¿tú crees que esta gente renuncia y se va? ¿Les importa tres pitos? No, seguir empujando la carreta significa huelgas, paros, presiones, protestas. ¿Qué o huelga sea, ha habido en hacer- Venezuela aquí? No, bueno, no. Perdón. Le pregunto a ¿Perdón? Tobar, ¿qué huelga ha habido aquí? Para... Hasta ahorita este año ninguna. Ninguna Pero huelga. mira, Américo, Sí. la MU emitió un comunicado, un Sí. comunicado fuerte contra Henry Falcón. Sí. La MU dijo que repudia la decisión de Henry Falcón. Traidor Pero- lo llamó. Exacto, pero ese comunicado tan fuerte será porque Henry Falcón abrazó a Tibisay Lucena, porque cuando Julio Borges le dio un Se besito abrazó a a Tibisay. Tibisay Lucena, ¿Y qué- porque qué cuando significará eso? Julio Borges le dio un besito de saludo a Delcy Rodríguez, lo psiquitrillaron en las redes. Bueno, parece que la MU, por el abrazo que le dio Henry Falcón a Tibisay, lo repudiaron, ¿no? No se trata solamente del abrazo, se trata justamente de garantizar que en unidad podamos tener una posición firme, aprovechando justamente el concierto de naciones que hoy nos apoyan, que no es cualquier cosa, es la Unión Europea, es Canadá y Estados Unidos, es el Grupo de Lima, es la gente de Mercosur, es la gente de la OEA, de manera que no estamos solos, pero si alguien en el contexto nacional se presta para el paso doble del gobierno, bueno, por supuesto que retrocedemos en lo que hemos avanzado, en lo mucho que hemos avanzado, por lo menos en el contexto internacional. Y por supuesto, este país que hoy repudia al régimen de Maduro, que no se atreve a hacer unas elecciones libres porque sabe que las va a perder, con reglas claras, con un Consejo Nacional Electoral transparente, creíble, con unas Fuerzas Armadas que no se presten justamente para gritar a los cuatro vientos que son socialistas y que son chavistas hasta la muerte, y el patriosocialismo, y que va a manejar el Plan República, que acepten observadores internacionales, observadores, no veedores, observadores, gente que pueda de repente incidir bajo los manuales, por ejemplo, de la ONU. Yo no estoy hablando de a favor de unos o de otros, sino de manera que garanticen la transparencia, que no permitan la hegemonía comunicacional del régimen con eso de encadenarse cada vez que quieren. Pero mira, Américo, Pero Américo, ¿cómo se hace eso? Tumbando al gobierno. Américo, tenemos que ir a publicidad. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar y dirigente de la causa R. Américo, te queremos dar una pregunta en el aire. La MU emitió un comunicado no dirigido al Consejo Nacional Electoral, se lo dirigió al presidente de la República. Parece que ya la cosa va a ser ya para la MU no hay otros poderes sino el presidente de la República. Y eso queremos que nos lo explique cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Américo, te habíamos dejado una pregunta en el aire. Si ahora la MUD se va a entender directamente con el presidente Nicolás Maduro y se olvidó de los demás poderes, porque la carta se la dirigió directamente a Maduro, observadores internacionales, elecciones libres y democráticas. Fue una carta abierta. Una carta abierta, pero no se la dirigió al CNE, se la dirigió al presidente de la República. El problema es dársela en la mano, ir a ver a Maduro. Aquí toma la carta. Bueno, no sé si a lo mejor hoy se llegarán hasta Miraflores para entregársela en la tocar mano. la puerta sin Maduro, abre, que te traigo una cartica, una carta de amor. ¿Qué opinas de eso, Américo? Mira, Maduro es el 6º miembro del Consejo Nacional Electoral, pero es el del mayor poder, porque es el que al final decide para dónde va el TCJ, para dónde va la Fiscalía, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Entonces es lógico que sea a él a quien se le dirija y no a otro funcionario de segunda categoría del régimen que al final le va a pedir permiso a él. Queremos tratar de acortar las alcabalas, especialmente en este momento. Ahora, ese es el protocolo para que el mundo y fundamentalmente los venezolanos sepamos que nosotros no renunciamos a las elecciones, al voto, que además no es una conquista de la Constitución del 99, sino del pueblo de Venezuela en la calle desde hace más de 70 años, desde el año 1947. De modo que nosotros tenemos que insistir como demócratas, en no renunciar a esa posibilidad, porque además entendemos el voto como una solución en armonía con todo el país. ¿Nos hacemos ilusiones? No nos estamos haciendo ninguna ilusiones. Yo creo que nosotros no estamos combatiendo entre políticos, estamos combatiendo con grupos criminales y así tenemos que apuntarlo. Quienes están hoy en el poder son criminales, son Pablo Escobar Gaviria, que están al frente de bandas criminales que operan. Todo el mundo vio a este Valentín de la Piedrita, armado hasta los dientes, un militar parándosele prácticamente firme y dándole la bienvenida, o él dándole la bienvenida al militar, a Erika Faría, al ministro, ministro Villegas, que también estuvo operando allí. O sea, la gente puede llegar a creer que esto esté ocurriendo en Venezuela. Tiene que verlo en vivo y en directo lo que está pasando, gente armada. ¿Qué pasa si Fausto, Fran y Américo de Gracia se van para el Calvario con un FAL cada uno y una granada? Y nos tomamos un video y lo hacemos como lo hizo Oscar Pérez. ¿Cómo terminó Oscar Pérez? Entonces, ¿cómo es posible que estos señores, sabiendo incluso que tienen 2 órdenes de captura, no los atrapan? Por eso decimos que estamos frente a grupos criminales y no sobre un grupo político que tiene el control del poder. De modo que aquí hemos llegado a niveles distintos a los que habíamos planteado en el pasado de operar como partido y hacer procesos como lo que nosotros teníamos reconocidos en nuestro ADN democrático a lo largo de nuestra historia. Estamos en presencia de personajes nefastos para la política y, por supuesto, tragedia para el país, y entonces tenemos que reinventarnos una oposición totalmente distinta, diferente y, por supuesto, bajo circunstancias muy, muy complejas. Sí. Américo, otro tema que queremos tocar contigo es el caso relacionado a Minerven y el arco minero. Se anuncia que van a cerrar Minerven porque dejó de producir. Parece que eso se colapsó, pues, la empresa Minerven, porque los profesionales se fueron, la gente se dedicó a buscar oro, todo el mundo renunció. ¿Qué información tienes tú de esa situación? Lamentable. Te puedo decir, por ejemplo, que Minerven en la época de Caldera llegó a tener en plena producción de 480 kilos
de oro mensual aproximadamente 450 trabajadores. Hoy tiene 7.000 trabajadores en nómina y no produce 48 kilos. La ruina de Minerven es un caso digno de ser analizado porque representa la quiebra de la única industria aurífera que da pérdida con los valores del oro que tú acabas de señalar al principio y que no pueden explicarlo ante la opinión pública. Eso es un hecho que exprofeso, planificado. La ruina de Minerven, como la ruina de todas las empresas básicas, han sido totalmente planificadas por el régimen para tener los resultados que hoy lamentablemente se tienen. En manos de estos señores, la producción en el país, bien sea del Estado o bien de las empresas públicas o privadas, están fracasadas porque fracasó el modelo que obviamente han instrumentado en el país: Minerven, Alcasa, Benalum, Interalum, o sea que ¿Y cuál modelo es el que sirve? ¿Tú eres partidario del capitalismo? O sea que la privatización toca las puertas de Guayana. ¿Cuál modelo? ¿Tú eres partidario de que vuelvan las empresas extranjeras y empiecen a producir en Guayana? Puro capitalismo. Mira, que vuelva la producción en manos de quien tiene que producir. Los que conocen la producción son los empresarios. Orinoco Mining Company. La teoría de poner al Estado venezolano a administrar areperas y administrar fábricas de cabilla fracasó. No fracasó solamente en Venezuela, fracasó en el mundo entero, y eso tiene que formar parte de la eso tiene que formar parte de la ¿Qué pasó? Eso tiene que formar parte del nuevo modelo de país que nosotros estamos auspiciando. O sea que tú eres partidario de la privatización de las empresas Puro básicas capitalismo, me gusta eso, capitalismo. Nosotros no tenemos ningún complejo con eso, absolutamente ningún complejo. El que tiene que producir, que produzca; el que tiene que curar, que cure; el que tiene que trabajar, que trabaje; el que tiene que cobrar, que cobre. Exactamente, o sea, eso es el deber ser de una sociedad productiva. Si lo están haciendo los chinos en pleno comunismo, ¿por qué no nosotros? En China no hay comunismo. ¿Cuál es el complejo de que Venezuela asuma el rol y el refrán público de zapatero a sus zapatos? Oye, mira que Zapatero en este país no es muy bien nombrado por parte de la oposición. Bueno, lamentablemente Zapatero es otro lunar en la historia de los venezolanos. Bueno, mira, muchas gracias. Hemos conversado con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar y dirigente de la Causa R. Fue un placer tenerte en el programa, Américo. No dijo nada de la Causa R. Oportunidad. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr.
Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. No importa, no tenemos, pero tenemos a Fran Tobar. Fran Tobar. Responde. Entrevístame, ¿qué quiere que te responda? Dime. No, porque tú dices cualquier cosa. Tú eres bueno, pero entrevístame. Mira, nos suspenden el programa por pornográfico. Mira, bueno, la situación de las candidaturas presidenciales se puso complicada para la MU. ¿Por qué? Bueno, no se le separó Henry Falcón, que era uno de los... ¿Qué representa, chico? ¿Unos cuantos votos en Lara? Y te voy a nombrar un partido que a ti te gusta mucho, el MAS, Movimiento Social. El MAS son 80 votos ahí en la pastora. Oye, que tú tienes muchos amigos en el MAS. Sí, yo soy amigo de todos los fundadores del MAS. Eso también está apoyando a Henry Falcón. Y COPEI, bueno, usted que hay 2 COPEI que llaman el COPEI bueno y el COPEI malo. ¿Y cuál es el que tiene menos miembros? No. La primera pregunta, ¿cuál es el COPEI bueno? Me acaban de mandar conferencia sobre ética de Ludwig Wittgenstein. Me lo mandó, creo que el traductor, Ivo Hernández. Estoy muy agradecido. Muy agradecido. Tengo un mensaje que me están diciendo aquí. Sí, que tenemos a Iñaki Anasagasti. Iñaki Anasagasti está en línea. El senador del Partido Nacionalista Vasco. Buenos días, Iñaki. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo.
Pues estoy con la voz tomada porque aquí hace un frío terrible, está nevando, hielo. Pero tú no estás en la calle, tú estás ahí temporal político, nosotros tenemos temporal climatológico. Mira, Iñaki, ayúdanos a entender algo. La Unión Europea evalúa nuevas sanciones a funcionarios del gobierno, producto de que Nicolás Maduro adelantó las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían esas posibles sanciones que tomaría la Comunidad Europea contra funcionarios y contra Venezuela? ¿Tú crees que Nicolás Maduro se desveló por eso, se intranquilizó? Bueno, yo creo que se debería intranquilizar si fuera una persona normal, pero como es un psicópata, pues me imagino que no. Pero la Unión Europea hasta ahora ha tenido políticas muy tímidas y muy débiles, y además no han sido conjuntas, ¿no? Así como tuvo una postura conjunta en relación con Cuba y tenían un discurso común, no lo tenían con Venezuela. Y eso que a fin de cuentas Cuba está en Venezuela mucho más que en Cuba. Por tanto, aquí esa postura común pues debía de ser tratada de la misma manera. Pero el hecho de que la Unión Europea, que indudablemente es una unión política y además tiene un peso económico en todo el mundo, dicte una serie de sanciones, yo creo que es muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del aislamiento. Es decir, ya se considera el régimen venezolano, salvando las distancias, como si estuviera en un lazareto, como si fuera un régimen que lo es, un régimen leproso, con el que no hay que reunirse y no hay que tener ningún tipo de reunión internacional, y que, a ser posible, no ponga su pie ninguno de sus dirigentes en la Unión Europea. Hombre, eso desde el punto de vista de un país que quiere avanzar, que quiere proyectarse al futuro, pues es un golpe muy fuerte a su credibilidad internacional. Ajá, Iñaki, usted acaba de decir que la Comunidad Económica Europea no tiene una postura común. Esa posición de la Comunidad Económica Europea no será producto de la falta de información o de la información que entregó José Rodríguez Zapatero a los países europeos, porque él de alguna manera fue el representante de la Unión Europea en las conversaciones, en la mesa de diálogo con República Dominicana, tiene tiempo viniendo a Venezuela, conversando. ¿No será que la información que él entregó allá no es, digamos, la más adecuada? Porque cuando tú hablas de diferencia entre varios países, porque no tienen la información real de lo que está sucediendo aquí. Pero ya nos hemos ocupado algunos, y también de desmentir que Rodríguez Zapatero no ha hecho ninguna labor de mediación, porque para que haya una labor de mediación las dos partes tienen que estar de acuerdo, y a pesar de que ha tenido algún papelito, Rodríguez Zapatero no ha hecho absolutamente nada, y además ha sido muy contradictorio porque Felipe González y Rodríguez Zapatero son los dos socialistas, los dos han sido presidentes del gobierno español, y sin embargo Felipe González está recordando cómo se tuvo que marchar de Venezuela y cómo quiso formar parte de la defensa de Leopoldo López, y el régimen no lo dejó. Y Felipe González tiene mucho más peso internacional que Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero está considerado un peso pluma. Felipe González es un peso pesado. Es decir, Rodríguez Zapatero, lo que diga Rodríguez Zapatero tiene la menor importancia. Además se ha descubierto que es un personaje frívolo y es un personaje que está solamente a su imagen personal. Él dice que ha tratado de mediar para salvar vidas humanas, y mentira, todo eso no se lo cree nadie. Y además ya nos hemos encargado continuamente nosotros de decir que la mediación tiene que ser aceptada por las dos partes, y este señor, por no visitarle, no le visitó a Ledesma cuando estaba en su casa nunca, ¿no? ¿Qué mediación es esa? ¿No? Entonces, Rodríguez Zapatero cobra del gobierno, es un instrumento del chavismo. Pero Rodríguez Zapatero es un satélite. Pero la Unión Europea la Unión Europea le dio un pláceme, lo nombró como su mediador, como su representante. Sí, pero no tiene ninguna importancia ninguna. La comisaria Mogherini, que lleva todo el tema de política exterior, sabe perfectamente que es Rodríguez Zapatero, y sus relaciones no son con Rodríguez Zapatero, son con el gobierno español, Rajoy, que lo tiene muy claro, con Felipe González y con gentes que se mueven en ese mundo, y que saben que la situación de Venezuela es insostenible, y que y están pidiendo internacionalmente pues que haya una apuesta humanitaria y una apuesta por
en primer lugar, porque la gente en Venezuela pueda comer de una manera normal y pueda curarse de una manera normal. Y el gobierno Maduro, ¿y qué está haciendo Zapatero? Zapatero está poniendo curitas a un cáncer, ¿no? Pero eso la gente lo sabe, ¿no? No se preocupen, Zapatero es un personaje muy desprestigiado que no tiene ningún peso político. Ajá, estamos conversando con Iñaki Anasagasti, senador por el Partido Nacionalista Vasco. Entonces pudiéramos concluir que la posición de la Comunidad Económica Europea, que no tiene una unanimidad en relación a la situación que vive Venezuela, es producto de algunos intereses económicos que existen allá en algunos países que de manera individual se quieren entender con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, puede existir eso, ¿no? Pero si Francia utiliza un lenguaje muy claro y la propia canciller Merkel también, países menores no van a decirle nada a esos países, ¿no? Y España, que tiene una relación especial con Venezuela por tradición y por usar el mismo idioma, en fin, pues históricamente, pues yo creo que se supeditarán a lo que diga la izquierda europea. Es una izquierda, fíjense lo que ha pasado, ¿no? Hay una izquierdista que en este problema de Cataluña era una bolivariana, Ana Gabriel, y bueno, pues como no ha querido comparecer ante los jueces, pues se ha ido de Cataluña. ¿Y a dónde se ha ido? No se ha ido a Venezuela. Y eso que Maduro le ofreció, incluso ofreció reconocer la República Catalana. Se ha ido a Suiza, fíjense, ¿no? Si algún país está de alguna manera significado por tener muchísimo dinero y además mucho de ese dinero no sabemos de dónde proviene pues y sin embargo esta persona antisistema bolivariana se va a Suiza, ¿no? Es decir, hay una contradicción a la izquierda europea tan grave y tan grande que la gente no se cree nada de lo que dicen. Claro, pues predican una cosa y hacen lo contrario de lo que dicen, porque es muy bonito decir en Estrasburgo, decir en Bruselas que Venezuela es un país democrático, que ha sido elegido Maduro democráticamente y que lo que se está diciendo de Venezuela es mentira, porque lo que hay es una confabulación internacional para impedir que Venezuela pues tenga los alimentos y tenga... Pero eso no se sostiene. Eso, cuando la OEA está actuando como está actuando, como la gente que conoce que el país actúa como actúa, eso no tiene la menor credibilidad. La izquierda europea sigue diciendo que Cuba es un régimen, es un paraíso, ¿no? Por tanto, pues no, yo la verdad es que pienso que cada vez más la gente ha ido abriendo los ojos y bueno, y sobre todo la diferencia también que se ha ido manifestando con el paso del tiempo entre Chávez, que era, bueno, un personaje que aparentemente cuidaba más las formas, ante un Maduro, Diosdado Cabello y toda esta gente de malvivir, pues simplemente la gente ha abierto los ojos y la prueba está en que en España tenemos un dirigente chavista que es Pablo Iglesias, con su partido Podemos, ya no quiere hablar de Venezuela para nada. Ajá, Iñaki, llama mucho la atención que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela abrió el registro electoral para votantes en el exterior y la inscripción en España no fue muy alta. ¿Será que esos venezolanos no tienen la residencia española y por lo tanto no pudieron cumplir con ese requisito que pedía el Consejo Nacional Electoral? Porque tenemos entendido que hay bastantes venezolanos en España, pero no se inscribieron para este proceso electoral. Sí. ¿Será por falta de residencia? La falta de no por falta de residencia, sino por falta de los consulados de Venezuela son terminales del chavismo y no quieren que haya, saben, el 95% del voto que hay en España en general es un voto antichavista, anti-Maduro, y no van a facilitar bajo ningún concepto la inscripción para que les voten muchos más antichavistas que los que les votaban. Por tanto, están haciendo una pantomima, pero no. Yo tengo un hermano que no estaba registrado en el consulado y que nació en Cumaná y que bueno, que no ha podido registrarse porque le han pedido el oro y el moro, le han pedido una serie de cosas que no las puede cumplir. Y entonces, claro, si usted pone inconvenientes, podrá decir públicamente que ha abierto el consulado, es mentira. A la hora de verdad, la inscripción en cualquier país del mundo democrático es una cuestión de 5 minutos, no es de más. Y aquí esto no funciona para nada. O sea, usted no está diciendo que los consulados en España no permitieron la inscripción de los venezolanos residentes allá en España, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, algunos sí, para salvar un poco la cara, pero eso no.
Y luego también es cierto que hay gente que, como no se fía nada, pues no ha hecho el esfuerzo, ¿no? Nosotros le decíamos que hiciera el esfuerzo, que independientemente si fuera a votar o no a votar, que lo importante es estar en el consulado, porque pasado mañana puede cambiar las circunstancias. Lo importante es que la gente tenga todos los requisitos para que no haya ningún tipo de excusa por parte de nadie para que se impida un derecho tan fundamental en un ciudadano como es el voto. Ajá, Iñaki, ¿y qué estadística tienen ustedes de la cantidad de venezolanos que han migrado para España? ¿Qué cantidad creen ustedes que hay ahorita de venezolanos viviendo en España y trabajando? Pues se habla de aproximadamente unos 150.000, ¿no? Me parecen muchos, ¿no? Yo que he vivido aquí, me conocía al venezolano que venía de vacaciones, pero no conocía al venezolano que venía a trabajar, ¿no? Inmigrante. Y ahora aquí en el País Vasco, que no es una tierra muy fuerte de migración, porque generalmente se quedan en Madrid o van a Canarias o van a Galicia. Aquí estoy viendo venezolanos en todas partes. Se van a todas partes los venezolanos y hacen cualquier trabajo. Por irse de Venezuela dan la vida, chico. Eso te da una idea el desastre que es esto. No, y además se adapta muy bien y a la gente les aprecia porque son gente... Hay de todo tipo, ¿no? Hay gente profesional, hay gente médicos, hay gente que... hay gente, pues, bueno, que no tiene ningún tipo de profesión ni formación y que cuida ancianos, pero claro, no es lo mismo un europeo o un español cuidando ancianos que un venezolano o una venezolana. Pues, usted sabe que el venezolano es una persona, bueno, pues cariñosa, amable y trata a los ancianos con respeto, ¿no? Y eso es muy apreciado en ese renglón, pero hay de todos tipos. Mira, usted va a un bar y encontrará camareros, y usted va a un hospital y encontrará enfermeros y médicos, ¿no? Iñaki, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos que nos hables un poco de España, del país, de cómo está la situación allá, cómo está el problema con Cataluña, cómo está esa situación. Pues estamos conversando con Iñaki Anasagasti, senador por el Partido Nacionalista Vasco, nacido en Venezuela, pero vive en España. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa AA tiene quesos rallados amarillos para untar de cabra aliñados y deliciosas mozarelas, pero también salsas y aderezos para realzar tus ensaladas y comidas. Todo siempre fresco por su permanente rotación. Pregunta y pide lo que buscas en la calle Páez con Mariño de Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Iñaki Anasagasti, el senador por el Partido Nacional Vasco, y le habíamos dado una pregunta del senador que está relacionado con España. ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo está la situación en Cataluña? Ese minuto de silencio interrumpido, etcétera. ¿Cómo está todo eso allá? Bueno, está color hormiga en algunas cosas y normal en otras, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de la democracia. Usted sabe que el Estado español es un Estado de las autonomías, que la autonomía catalana y la autonomía vasca son las más
reivindicativas, porque fueron las primeras, ¿no? Y ahí tienen ustedes en Caracas el Centro Catalá y el Centro Vasco, que son fuerzas poderosas. Hay otros centros como la Hermandad Gallega o el Centro Canario. Y bueno, se organizó a raíz de la muerte de Franco España con un Estado autonómico, ¿no? Lo que ocurre es que uno de los problemas, así como los vascos tenemos la financiación resuelta porque volvimos hoy celebramos el 140 aniversario de pérdida de las guerras carlistas, pero se hubo un sistema de financiación que se llama el concierto económico, es decir, nosotros recaudamos todos los impuestos y pagamos un cupo al Estado español para que pague la defensa, la corona, la política exterior y aquellas competencias que no están transferidas, ¿no? Pero nos administramos nosotros. Los catalanes en el año 78 no quisieron, pensaron y además nos dijeron que la recaudación era muy incómoda, y nosotros teníamos la experiencia de la historia, que decíamos que el que recauda manda, y bueno, pues no lo quisieron. Entonces Cataluña es una comunidad poderosa y ellos consideran que están muy mal financiados. Entonces esto empieza con una reivindicación económica, con un pacto fiscal, termina con una movilización muy fuerte y luego, para mi gusto, caen en manos de un grupo extremista, populista, bolivariano, la CUP, y que le hace dimitir al propio presidente del gobierno catalán, Artur Mas, y a raíz de eso empieza una escalada que termina mal, ¿no? Termina mal porque hay unas elecciones que gana el independentismo catalán, pero el presidente que estaba, pues está en Bruselas y el vicepresidente está en la cárcel, ¿no? Entonces hay un proceso en este momento pues que se tiene que ir poco a poco asentando, porque el independentismo va a volver a gobernar en Cataluña, pero tienen que formar gobierno y no llegan a acuerdo entre ellos porque le quieren dar a ese presidente que ha tenido que dimitir y que está en Bruselas, que él no quiere ser un símbolo, él quiere ser un presidente en efectivo. Pero claro, eso no es admisible, es como si, no sé, un presidente pudiera, el presidente de Estados Unidos gobernara desde Japón, ¿no? Es una cosa poco comprensible, ¿no? Pero bueno, ese es un contencioso histórico que está ahí, que hace falta mucho más a la izquierda para poder convivir, porque Cataluña es demasiado importante para España para que haya ese problema, y luego los catalanes también se dan cuenta que tienen que de alguna forma retomar las posiciones que tenían anteriormente, porque están en riesgo su economía, está en riesgo su imagen internacional y está en riesgo, por ejemplo, en este momento están celebrando pues el Congreso del Móvil Internacional, que es bueno, pues que es algo grandioso, que da de comer a muchísima gente, y claro, usted sabe que si hay algo cobarde es el dinero, y el dinero no va a sitios conflictivos, ¿no? Por tanto, bueno, eso está en este momento. Y luego, pues está el gobierno de Mariano Rajoy, que tiene que sacar adelante sus presupuestos, pero tiene un partido llamado Ciudadanos, recién nacido, se puede decir, pues que nació además en Cataluña para ir en contra del proceso catalán, pero yo creciendo por toda España, y en este momento, claro, es que uno puede hacer desde la oposición pues mucha demagogia, ¿no? Es decir, esto tiene que funcionar de esta manera. Claro, cuando uno está en el gobierno sabe que para funcionar de esta manera necesita presupuesto, y que las cosas no se hacen sin dinero, y sabe que en política uno tiene que elegir entre dos males el menor. Pero claro, desde la oposición yo le puedo decir, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, yo quiero que me suban las pensiones, yo quiero que... Claro, y eso me está desgastando mucho el gobierno de Rajoy. Pero bueno, Rajoy es un hombre gallego, de estos tranquilos, que aguantan todo lo que le echan, y yo creo que va a terminar su legislatura a trancas y barrancas, renqueando. Y luego está la izquierda en España, que está con mucha crisis interna, el Partido Socialista, y está el Partido Podemos, el Pablo Iglesias, que la gente empieza a conocerle y se da cuenta que, bueno, pues que es un FAO, ¿no? Que el populismo que ofrece soluciones mágicas y fáciles a problemas muy complicados, pues eso, en un momento de crisis, pues puede funcionar, pero cuando quiera sentar una democracia con valores y que funcione, pues improvisadores y gente que tiene como modelo a Diosdado Cabello y a Raúl Castro, pues apague y vámonos, ¿no? Bueno, pero yo la verdad es que... Pero mira, la política española... Iñaki, sí. Tú tocaste el tema y lo queríamos dejar para lo último. Es sobre el partido Podemos, que Podemos era un partido muy activo en España para la defensa de lo que se conoce como la revolución chavista, ¿no? Y siempre estaba en la palestra defendiendo.
tiene alguna gente aquí, Alfredo Serrano, tuvo alguna gente, ¿no? Pero ahora vemos que ni habla de eso, no habla de la revolución chavista ni de las maduristas. Pareciera que se separaron o se olvidaron de Venezuela, allá, Pablo Iglesias y ese grupo. Sí, bueno, no se olvidaron, ya se lo recordamos los demás, pero no quieren hablar, porque claro, el ejemplo, una persona que ha sido asesor del gobierno bolivariano, que el gobierno bolivariano llevó a Venezuela a la ruina, pues no puede mostrar como ninguna creencia política creíble el hecho de que sus fórmulas mágicas van a resolver los problemas de España, porque, en fin, en el fondo lo que decimos, oiga, usted lo que está propiciando es una dictadura del proletariado, cuando ya la figura del proletariado que vivimos en la era de la globalización, de Internet y las redes sociales, usted me está hablando de fórmulas del siglo XIX, cuando existió, cuando empezaba a funcionar la máquina de vapor, ¿no? Para que, oiga, tenga usted un mínimo de ayornamiento. Y eso ocurre mucho con Podemos, es decir, su modelo era Grecia, con el primer ministro Tsipras, que luego no quiere hablar de Grecia, y de Venezuela. Era también su gran modelo, y si luego no quieren hablar. ¿Pero por qué? Pues son modelos fracasados. Porque ¿quién crea empleo y quién crea riqueza? Pues la administración puede tener una burocracia, pero fundamentalmente lo crea la empresa. Y la empresa, para que funcione, tiene que tener unas condiciones mínimas, ¿no? Tiene que tener seguridad jurídica y tiene que tener incentivos y no tiene que estar perseguido. Y claro, eso no ocurre en Venezuela, no ocurre en Cuba, no ocurre en Grecia. Y entonces, claro, están muy desarmados. La gente se da cuenta de que lo de ellos es mucha demagogia, prometer cosas que luego no cumplen. O sea que tenemos que olvidarnos de Podemos, pues, para Venezuela. No va a tener más trascendencia con nosotros. Iñaki, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Iñá Anasagasti, el senador por el Partido Nacionalista Vasco, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.